Bueno, y vamos a volver a nuestro país. Tras la agresión al joven Daniel Zamudio, el Movimiento de Liberación Homosexual sostuvo que el gobierno debe acelerar la ley antidiscriminación que lleva más de 7 años en tramitación. Para profundizar en este tema estamos con el presidente del Móvil, Rolando Jiménez. Rolando, muchas gracias por venir a la mañana informativa. Bueno, quiero partir preguntándote por el estado de salud de Daniel. Ha habido contradicciones en los últimos días, pero quisiera saber cuál es el estado hoy. Correcto. Mira, primero quiero aclarar el tema de las contradicciones porque nosotros nos hemos limitado a informar exactamente lo que nos han transmitido los médicos, a nosotros y a la familia, porque todos los días nos reunimos en algún momento del día con el director de la posta y por lo tanto lo que transmitimos nosotros, yo no soy neurocirujano, no soy cardiólogo, por lo tanto la información que nosotros entregamos es exactamente la que nos remite los médicos. De hecho, ayer me reuní en la tarde con el director del hospital para expresarle nuestra molestia respecto a este desmentido, entre comillas, y nos pidió disculpas, que pudo haber aquí un error de interpretación, que pudo haber habido aquí conceptos que no fueron aclarados, y por lo tanto se disculpó en un par de veces en esa reunión, porque el único bien que nosotros tenemos, el Móvil me refiero, es nuestra credibilidad, pues, es nuestro trabajo, somos todos voluntarios, entonces eso se resolvió y va a haber una mejor coordinación. Para ir aclarando esa polémica para quienes no la siguieron, el doctor Villalobos les informó en algún momento que estaba efectivamente con muerte cerebral, Daniel. Claro, fue el sábado a las 8 de la noche, yo me había ido a las 7 del hospital a comer algo, a mi casa a bañarme y volvía, sin embargo me tuve que devolver en el camino porque nos llamaron que necesitaban urgente hablar con la familia que Daniel se había grabado. Partimos, entramos en una reunión con el director y él nos dice, miren, hay un plazo entre 2 y 48 horas para que se pueda contestarse con Daniel. Él se agravó, hay una falla en casi todo su organismo y le preguntamos, ¿hay muerte cerebral? Entonces, técnicamente sí, dijo. Eso fue lo que nosotros, incluso se habló ahí sobre el tema, por parte de una pregunta de uno de los papás, el tema de la ventilación mecánica, la desconexión o no de eso. Y finalmente la familia decidió... Y ellos dijeron ahí, el médico les dice, mire, yo sugiero que eso lo veamos después de las 48 horas. Las 48 horas se cumplieron ayer, alrededor de las 9 de la noche, y está eso donde estamos. No se ha conversado el tema en términos profundos. Hemos tenido algunos diálogos coloquiales con la familia, con los papás, con la mamá, entre nosotros, que yo no voy a señalar ese diálogo porque tiene que ver con la privacidad con que una decisión que tomará la familia en su núcleo más íntimo. Sí. Exacto. Rolando, bueno, Daniel a estas alturas se ha convertido en un símbolo, en un ícono, ha hecho que haya un repudio muy transversal a lo que le ha ocurrido a él. Ya ha hecho reflotar el tema de la urgencia que tiene la ley antidiscriminación con distintas visiones respecto de cuánto podría haber ayudado o no esta ley. Ayer entrevistamos al senador Coloma, por ejemplo, y él decía que no le parece que la ley antidiscriminación hubiese podido ser clave en este caso, que de todas maneras no se hubiese evitado la agresión que sufrió Daniel. Por cierto, eso es tan claro como que la ley contra los homicidas no evita que hayan homicidios, la ley que sanciona a los que roban no evita que haya robo, pero la ley, como la ley antidiscriminatoria, es una señal de prevención, es una señal disuasiva respecto, por ejemplo, de actos discriminatorios que pueden llegar a ser tan violentos, tan brutales como el que afectó a Daniel. Por lo tanto, una ley no resuelve el tema. Por eso estamos peleando porque la ley recupere lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados y que fue sacado en el Senado, que tiene que ver con políticas de promoción, que tiene que ver con políticas de educación. ¿Es el polémico artículo 2? Estaba en el 1. El polémico artículo 2 tiene que ver con las categorías de no discriminación. La ley no está aprobada porque el artículo número 2 establece categorías de no discriminación, discapacidad, origen étnico, lugar de residencia, aspecto físico, pero la que les molesta a los sectores conservadores, particularmente a la UDI, a las jerarquías de las iglesias católicas y protestantes, es que incorpora orientación sexual como categoría protegida e identidad de género. Sin embargo, eso se aprobó en la sala del Senado y ya presentaron 20.000 indicaciones en la tramitación de la Cámara y luego en el Senado para sacar orientación sexual. No ponían condición, opción, porque el concepto que más les molesta a los sectores conservadores y derechamente homofóbicos es que se proteja la orientación sexual, protección que ya está señalada en el fallo de la Corte Interamericana respecto del caso Karen Natal, donde señala que orientación e identidad sexual son categorías protegidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Rolando, lo que decía ayer el senador Coloma era que la redacción de ese artículo, decía él, puede dejar espacio a una decisión posterior que tenga que ver con el matrimonio homosexual, con la adopción de menores por parte de parejas homosexuales. Bueno, es como el gran temor que tiene el grupo de senadores que rechazaron ese artículo. El senador Coloma está mintiendo. Y está mintiendo porque tenemos leyes o proyectos de ley
que buscan el matrimonio homosexual presentado por 4 senadores. Por lo tanto, estas son 2 legislaciones absolutamente distintas. La ley antidiscriminatoria es una ley general de discriminación, no es una ley que beneficia, por ejemplo, como la ley indígena, que beneficia particularmente al mundo indígena y entrega ciertas herramientas de políticas públicas. Esta es una ley genérica que establece categorías de discriminación que son 17 o 18 y que queda abierta incluso a incorporar nuevas categorías de discriminación. La discusión que tiene que ver con el Pacto de San José, por ejemplo. Exacto. La discusión que tiene legislativa o jurídica que tiene que ver con matrimonio homosexual, adopción de hijos, va por vías paralelas. Y por cierto que nosotros la reivindicamos y hemos presentado proyectos de uniones civiles. El gobierno presentó un proyecto de acuerdo de vida en pareja que se está tramitando ya en la Comisión de Constitución del Senado. Por lo tanto, aquí lo que hace el senador Coloma es mentir y intentar confundir a la opinión pública. Las otras excusas han sido durante el proceso: mira, es que el problema de redacción, la técnica jurídica es mala. O sea, han habido decenas de intentos de, primero se planteó, por ejemplo, se planteó el tema de la constitucionalidad. Decían desde la UDI, desde la Iglesia, que esto modificaba la Constitución, por lo tanto era una norma de quórum constitucional y por lo tanto se requería un mayor quórum para aprobar la ley. Y hemos ido desmontando uno a uno las argumentaciones falaces, que lo único que buscan es que no haya una ley que, entre otras cosas... ¿Y por qué? ¿Por qué buscan que no haya esta ley? Porque protege la orientación sexual. Porque ellos entienden que es el primer paso, de una manera muy equivocada, el primer paso para el tema del matrimonio homosexual o la unión civil o la adopción de hijos. Y esas son una discusión antojadiza, porque independientemente de la ley antidiscriminatoria, nosotros vamos a seguir bregando por ley de uniones civiles, por ley de matrimonio igualitario. En paralelo, claro, son situaciones distintas. La regulación y el reconocimiento de las distintas formas de ser familia tienen que ver con el Código Civil, con el matrimonio. Aquí estamos hablando de una ley que permita tener herramientas para sancionar y promover la no discriminación en causas muy concretas. Rolando, cuando uno piensa en la ley antidiscriminación como la cruzada en el caso Zamudio, al menos a mí me pasa que uno dice, bueno, lo de Daniel no fue una discriminación, fue una tortura, o sea, una cosa brutal. Exacto. Entonces uno dice, no se necesita quizás una norma más poderosa. Hay iniciativas paralelas en que se está trabajando. Leí esta mañana en el diario una iniciativa de Lili Pérez que hablaba un poco, que iba orientada un poco en penalizar con cárcel los ataques vinculados a la orientación sexual. ¿No se necesitan más que la ley de antidiscriminación? No, por cierto, la ley antidiscriminatoria hay que entenderla como una herramienta específica, pero por cierto aquí lo que hay que trabajar fundamentalmente es desde la educación, es desde la promoción y de la diversidad como un bien común precioso a resguardar. Por lo tanto, por ejemplo, es posible pensar en una legislación que sancione la incitación al odio. Es posible pensar en una discusión como país que nos permita prohibir por ley la invocación de conceptos, de ideología que están basadas en el odio o en la superioridad supuesta de unos grupos respecto de otros. Nosotros fuimos al Tribunal Constitucional hace unos años con organizaciones de inmigrantes, con organizaciones, con las organizaciones de la comunidad judía, a pedir que se declarara inconstitucional los grupos que a partir de la ideología neonazi construyen una visión política, programática y una acción concreta, que está diferenciada. Están los que hacen política, los que quieren transformarse en partidos políticos, y están los que hacen las barridas, que son los que provocan situaciones como la que afecta a Daniel. Pero tienen esa iniciativa. Bueno, resulta que en uno de los informes clave para que el Tribunal Constitucional rechazara nuestro pedido fue que la Agencia Nacional de Seguridad, la ANI, dijera que los grupos neonazis, de ideología neonazi, no son peligrosos. Desde esa fecha a hoy día han habido al menos 4 homicidios de connotación neonazi. Quería llegar a ese tema, porque ayer escuchaba también al senador Hernán Larraín decir que esto había sido un hecho perpetrado por un grupo de infelices que en el fondo se circunscribía a algo bastante más puntual que una discriminación abierta hacia los homosexuales, en este caso, que no tenía tanto que ver con eso, sino que tenía más que ver con esta tortura de la que hablaba José Antonio, que no es solo una discriminación. Pero tomando en cuenta que este es un caso extremo, súper extremo, ¿cómo se trasluce eso en la sociedad chilena en cosas que a lo mejor no son tan extremas, en cosas que pasan todos los días, en discriminaciones que se pueden sentir a diario? Se trasluce, por ejemplo, en que yo invito a los auditores, a los televidentes, a revisar los informes anuales de derechos humanos del móvil. Y además asumiendo que las denuncias que llegan a nuestras manos son un mínimo.
las golpizas, los intentos de exclusión de los espacios públicos. Por ejemplo, Mall Plaza Vespucio. Hemos tenido unos 7, 8 casos de denuncia en contra de los guardias de seguridad del Mall Plaza Vespucio porque persiguen, violentan las expresiones de afecto de una pareja de gay y lesbiana porque se toman de la mano, porque se dan un beso, estando al lado otra pareja heterosexual. Va desde eso hasta las expulsiones de los hogares de chicos o chicas que su familia se entera que son homosexuales. El año antepasado me acuerdo de un chico de 5º año, alumno brillante de la Universidad Central. Su familia evangélica le cuentan, se enteran que es homosexual, lo golpean entre todos, el grupo familiar, él terminó en la posta. Y fue expulsado de la casa. ¿Y cómo se resuelve eso? Porque en el fondo aquí, claro, la ley antidiscriminación por un lado va a buscar sancionar cuando se produzca una discriminación. Exacto. Pero ¿cómo se previene? Porque yo siento que aquí también falta un cambio cultural y ha sido también lo que han establecido ustedes y otras instituciones, organismos que dicen esto no debe ser solo punitivo, debe ser también preventivo. ¿De qué forma se recoge eso? Afortunadamente, y este es el cambio que está logrando Daniel con su situación. Afortunadamente, tanto desde el gobierno hemos establecido compromiso como con las distintas bancadas parlamentarias de reponer en el artículo número 1 la necesidad de la definición de políticas públicas y la implementación de políticas públicas que tienen que ver con la prevención y la promoción de la diversidad como un bien común a garantizar. Y eso implica campañas comunicacionales, eso implica incorporar en los currículums de la enseñanza básica, media y universitaria, elementos de discusión y visibilización de la diversidad de todo tipo, no solo la sexual. Entonces, esos son elementos centrales. Nosotros, incluso cuando discutimos en el primer trámite legislativo de la ley, nos planteaban algunos parlamentarios, queremos penas de cárcel para las discriminaciones, los actos discriminatorios arbitrarios. Nosotros dijimos no, nosotros no queremos llenar las cárceles porque esto es un tema cultural. Pero sí nos parecía la multa, una multa en efectivo, una parte para el afectado por la discriminación arbitraria y otra multa a beneficio del Estado. Entonces, aquí la penalización es una herramienta que debe ser usada cuando junto con la discriminación arbitraria se cometen delitos, pero lo fundamental es la promoción de la diversidad. Son políticas públicas en el ámbito de la educación, la salud, el trabajo, en todos los ámbitos donde los seres humanos interactuamos. Rolando, te quería preguntar desde tu punto de vista y el trabajo que has realizado, ¿en qué Chile estamos viviendo? Porque el año pasado veíamos una marcha por la igualdad, transversal, llegaron familias de todo tipo a participar de una suerte de cruzada por la diversidad. Sí. Y ahora vemos esto. Sí. ¿En qué país estamos viviendo? Bueno, estamos en un momento, en un país que está en un estado de inflexión, estamos en el umbral, que significa que estamos a punto de dar el paso para garantizar alguna igualdad ante la ley respecto de la diversidad sexual. Pero eso trae tensiones. Nosotros teníamos en nuestro mapa cultural, en nuestro mapa político y estratégico, que la violencia ante la proximidad de alcanzar derechos, la legitimidad que hemos alcanzado en nuestras demandas, se iba a agudizar. Por ejemplo, a mí en lo personal he recibido amenazas desde hace 20 años, tengo mail que dice tengo una bala con tu nombre, los insultos cada vez que yo escribo una columna en cualquier medio de comunicación son de un grueso calibre. Pero por ejemplo el año pasado, perdón, por primera vez en mucho tiempo me intentó un tipo agredir, que después me enteré porque él mismo sacó una declaración, porque yo me defendí a las 9 de la mañana en Alameda con Nathaniel. Un tipo me insulta, yo lo confronto, le digo ¿qué te pasa? Cortará. Y el tipo intenta agredirme, en la tarde él saca una declaración en un pastor evangélico. O sea, los niveles de intolerancia, el espectáculo que dieron la iglesia evangélica cuando se discutió en la sala del Senado, la violencia con que expresaban su rechazo a una legislación que no solo beneficia a la población de minorías sexuales, si aquí las categorías de discriminación son orientación sexual, discapacidad, origen étnico, lugar de residencia, y si alguien me dice que no hay discriminaciones para esos sectores, yo no sé en qué país vive. Entonces, ese grado de violencia son crecientes. Entonces estamos en un momento de transición donde la sociedad chilena está generando las condiciones. Ya en el cambio cultural es enorme, es tremendamente positivo. Yo ayer veía una mamá en la Velatón con una niña como de 7 años y le decía, mira, él está agonizando solo porque ama a un hombre. Y se lo explicaba a una niña de 7 años. Hace 10 años esa imagen era imposible. El caso de Daniel, nunca un presidente de la República se había involucrado directamente en repudiar, en convocar a la familia, a la moneda, en solidarizar en la forma que lo han hecho. Y hemos tenido 7, 8, 10 Danieles, que a nosotros nos ha tocado vivir.
¿Cuántos Danieles en riesgo están hoy? Yo no sé si el móvil ha recibido muchas amenazas, muchas denuncias, si ustedes manejan ese tipo de datos. No, yo mencionaba hace un rato el Informe Anual de Derechos Humanos, que lo hacemos hace 10 años. Ahí está catastado todas las denuncias que a nosotros nos llegan. El año pasado hubo 3 homicidios. 3 homicidios algunos de cuyos elementos para que ocurrieran tuvo que ver la homofobia o la transfobia. ¿Ya? Entonces, son datos de la realidad. No es cuestión de que nosotros estemos inventando. Nosotros no quisiéramos, y particularmente cuando yo hablaba de que tenía mi mapa político, mi mapa mental, la posibilidad de la violencia más extrema en este periodo, nunca me imaginé que esa violencia se iba a dar sobre un cabro de 24 años. Eso te iba a preguntar, Rolando, porque yo sé que tú has realizado un tremendo trabajo, imagino que has visto miles de casos y miles de días de lucha, pero me imagino que el caso de Daniel te ha tocado en lo personal. Sí, nosotros, no solo yo, el móvil en su conjunto, se involucró con la familia, con el caso de Daniel, de una manera muy intensa. Nos sentimos parte de esa familia hoy día, ellos sienten que somos parte de su familia. Hemos ido conociendo a Daniel a través de su abuela, sus hermanos, sus tíos. Es una familia humilde, es una familia que nunca le ha hecho mal a nadie, que intentaba vivir de la mejor manera posible, como lo intentan las familias comunes y corrientes de este país. Y claro, el peso de ese afecto, de esta pelea, de poder movilizar la mayor cantidad de fuerzas posible para que primero Daniel tenga la mejor atención posible, que la familia tenga el mayor apoyo posible y además generar las condiciones de lograr en una semana detener a los culpables, fue enorme. Y allí los medios de comunicación fueron fundamentales. Cuando el día lunes nuestro equipo de comunicaciones sube una foto a Facebook, a Twitter, con el rostro de Daniel pidiendo información respecto de si alguien lo vio en este periodo oscuro que tenemos entre que él sale del trabajo y es encontrado en el Parque San Borja. Hay una zona gris donde no sabemos con quién se juntó, cómo llegó ahí. Probablemente lo golpearon en otro lado y lo trajeron, y esa campaña la repitieron los medios de comunicación en todos sus noticieros centrales, y eso nos tenía el día miércoles, ya teníamos el nombre de uno de los autores, el día jueves se lo entregamos a la Policía de Investigaciones, y el día viernes a las 8 de la noche ya habían detenido carabineros a 3 de los autores. Ese nombre que nos llegó y que lo habíamos entregado el día miércoles resultó ser efectivamente uno de los que participó en la golpiza y que fue el que confesó, Raúl Fuentes. Bien, Bueno, pues Rolando, le queremos agradecer por venir a la mañana informativa. Obviamente nos gustaría poder contar con el testimonio de Daniel en algún momento. Al parecer eso no va a ser posible. Exacto. Y este caso nos deja enormes lecciones que sacar, mucho que aprender, y ojalá que esto se traduzca en esta iniciativa parlamentaria por la que tanto han luchado. Probablemente el caso de Daniel no va a ser en vano, estoy seguro de que no. Ojalá que así sea. Estamos seguros. Muchas gracias, Rolando, que tenga un buen día.